Saludos, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia de trabajar un contenido educativo para nuestras plataformas sociales y cómo este contenido educativo va a ayudar a ese cliente tuyo o a ese prospecto a tomar la decisión de que te pueda considerar como la mejor alternativa. Vamos a estar discutiendo una serie de estrategias que te van a poder ayudar a trabajar ese tipo de contenido que es sumamente importante para nuestros negocios. Comenzamos. Bienvenidos a Crecimiento Empresarial Positivo, el podcast que te brinda las mejores herramientas, consejos y reflexiones para impulsar tu proyecto empresarial hacia el éxito. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para desarrollar habilidades de coaching, aprendizaje, emprendimiento y psicología positiva, de la mano de expertos en cada tema. En cada episodio, nuestro anfitrión, José Rivera, compartirá con nosotros su experiencia y conocimiento en el mundo empresarial, guiándonos en cada paso del camino hacia el éxito. Prepárate para sumergirte en un mundo de aprendizaje y crecimiento y comencemos juntos este emocionante viaje hacia el éxito empresarial. Gracias a todos nuevamente acompañándome en un nuevo episodio más de Crecimiento Empresarial Positivo. El objetivo de este episodio es que puedas comprender la importancia de lo que es ese material educativo. No es un contenido de ventas, es un contenido que su único propósito es poder ayudar a las personas a poder comprender esa situación actual que está pasando, pues puede entender todos esos pormenores y detalles que debe considerar antes de tomar una decisión de compra. Ese tipo de contenido es sumamente valioso dado a que te estás posicionando frente a ese consumidor como una autoridad en el área que te encuentres. Y al no ser un contenido de ventas, es un contenido que es genuino para que la persona pueda educarse acerca de un tema particular. Como consecuencia, te puede ayudar a aumentar la probabilidad de que esa persona te considere a ti como esa alternativa para resolver esa situación por la que está pasando. Así que vamos a estar hablando primero de unos términos que son importantes que puedas conocer. Muchas personas, quizás tú estás pasando por esa situación de que en algún momento de tu vida tú querías desarrollar tu propio negocio, ya sea porque te querías ir de tu trabajo actual o simplemente por la razón que sea. Y eso es importante, tener esos deseos de crear lo tuyo, pero también es importante cuando ya estás con ese producto, ese negocio, puedas estar claro de que es importante, de que hay un contenido que hay que trabajar para educar a esa audiencia, puedan entender lo que tú ofreces, cómo lo ofreces, los términos a los cuales tú ofreces los diferentes productos y servicios. Y de las primeras cosas que debes tener en consideración es tener un material educativo en el cual puedas educar a las personas y no tener que estar cada vez que te topas con una nueva persona repetir lo mismo. Porque ya tú lo tienes disponible en un lugar y las personas lo van leyendo. Y simplificas y aceleras el proceso. Dicho eso, es muy importante que puedas conocer algunos términos y el primer término que necesitas conocer es la definición de lo que es un cliente ideal. Un cliente ideal es esa persona que tiene la probabilidad de hacer negocios con tu empresa, que quizás en ese momento particular de su vida no está todavía listo para ser tu cliente, pero quizás una persona que conoce o inclusive él mismo, cuando surja la situación, la primera persona a la que va a buscar algún tipo de asistencia va a ser a ti, porque tú te has dedicado a trabajar de manera consistente un contenido para educar a las personas acerca de un asunto en particular. Ese conocimiento que tú tienes, ya sea porque lo adquiriste en la universidad, lo adquiriste en tus experiencias laborales, tomaste algún curso, todo ese tipo de conocimiento tú lo llevas disponible a una audiencia de una manera que pueden comprender.
Porque si tú llevaras ese contenido demasiado elevado para una audiencia que no te va a entender, pues estás perdiendo el tiempo. Porque en primer lugar no estás conociendo a tu audiencia. Y eso es sumamente importante, que puedas conocer a tu audiencia para que puedas saber cómo llevar ese mensaje. Y uno de los mensajes que debes llevar es ese mensaje educativo. Así que cuando surja el problema o la situación que sea y quieres mejorarla, o estar más tranquilo, más cómodo, lo que sea, gracias a ese contenido de valor educativo que tú le has proporcionado, va a poder saber qué hacer de acuerdo a la situación y cuándo llamarte. Entonces, una vez definido eso, la importancia de este contenido educativo te va a permitir, obviamente, a tu estilo, que te diferencie del resto de competidores que pueda haber en ese mercado, un contenido de manera profesional en la cual tú comienzas a construir esa confianza y posicionándote frente a ese posible cliente en ese mercado. Una vez trabajado eso, tenemos que tomar en consideración de que debes tener claro cómo trabajar ese contenido. Normalmente, supongamos que tú llevas mucho tiempo trabajando en ese tipo de industria, ya tú sabes algunas preguntas frecuentes que suceden o situaciones frecuentes que suceden en un escenario particular, porque ya lo dominas. Pues entonces ya tú tienes preguntas y tienes material de qué se debe hacer, cómo se debe hacer, qué pasos se deben hacer, qué productos se deben utilizar y de qué manera. Ya tú posees un conocimiento particular que obviamente si te contratan pues va a ser mucho más sencilla resolver la situación. Pero de todas maneras le dejas entender a la audiencia, a ese prospecto, de que tú sabes y sabes cómo manejarlo y cómo puedes llevarlo a él de la situación actual a esa realidad a la cual él desea estar. Una realidad cómoda, una realidad tranquila. Y tú eres esa persona. Entonces, cuando tú trabajas ese contenido educativo de manera consistente, vas trabajando esa imagen frente a esa audiencia. Cuando surge la situación, ¿a quién van a llamar? A ti. Porque te has dedicado y has trabajado el tiempo en eso, cultivando esa audiencia. Por eso es que es importante ese contenido educativo. ¿De qué formato tú puedes llevar ese contenido educativo? Tú lo puedes hacer a través de una serie de publicaciones en una página web, lo que se llama un blog. Puedes hacer una serie de videos tutoriales de paso 1, paso 2, paso 3, los pasos que sean necesarios para resolver algo. Puedes crear webinars en las cuales tú puedes abordar esas situaciones, eh, puedes contestar preguntas de esa audiencia y todos esos detalles son sumamente importantes para establecer la imagen de la organización frente a la audiencia y también a la misma vez posicionarte como que tú eres la persona ideal para resolver esas situaciones. Así que ya he explicado ese detalle. Quiero pasar a discutir un ejemplo sencillo, práctico, de la importancia de lo que es el contenido educativo. Una de las cosas más complejas que hay en las industrias, particularmente las industrias de tecnología, son cómo manejar programas o en inglés software para hacer cosas. Normalmente son cosas muy técnicas, a veces son cosas muy aburridas y son muchos procesos repetitivos que en muchos casos hay manera de simplificar procesos y no tener que estar leyéndose un libro de 1000 páginas. Porque a la gente no le gusta leer en la mayoría. Y necesitan saber cuál es el 1, 2, 3 para hacer X cosa. Pues visualiza una empresa que trabaja programas de computadora. ¿De qué manera tú puedes educar a la audiencia? A través de presentaciones, de tutoriales. Puedes hacer webinars de manera remota con los clientes.
Y entonces le enseñas paso por paso cómo de manera efectiva pueden utilizar el programa. Y entonces, cuando esas personas saben cómo utilizar el programa de la manera más eficiente, eso va a lograr unas economías en la empresa, van a lograr que quizás adquieran más de tus servicios técnicos y ese tipo de detalles. Obviamente te estoy dando un ejemplo bastante técnico, pero esto se puede llevar a cualquier tipo de industria. A través de presentaciones, sin el ánimo de, obviamente, tú vas a tener disponible alguna oferta al final, pero la intención inicial y original es poder ofrecer un contenido educativo para que la gente sepa cómo actuar o qué hacer con X situación. Como yo digo, ¿cuál es el 1, 2, 3 para resolver esto? Pues tú haces una presentación o haces algún video tutorial o haces algún contenido educativo que resuelva una situación en 1, 2, 3 pasos. Obviamente puede ser más pasos, pero es una manera sencilla de presentarte el ejemplo. Y te vas posicionando de esa manera frente a esa audiencia, de que tú eres la persona indicada para resolver o solucionar esa situación. Ya indicado eso, vamos a discutir unas estrategias de cómo entonces trabajar esto. El primer punto es que tú necesitas identificar a ese cliente ideal. Necesitas recopilar esa información a través de encuestas o lo que sea. Entonces empiezas a trabajar un contenido basados en esos intereses o en esas necesidades por las cuales está pasando. Y entonces, teniendo todo eso, vas a tener ya más o menos una radiografía de lo que es ese cliente ideal que necesita. Basado en eso, en ese perfil, tú vas entonces, el segundo paso sería trabajar un contenido educativo. Ese contenido educativo normalmente lo puedes trabajar basado en preguntas o desafíos comunes que ese cliente ideal pueda tener. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes en la industria que tú te encuentras frente a ese producto? Ya tú sabes esas preguntas y ya tú sabes cómo contestarlas. Pues trabájate entonces un contenido basado en eso. Cosa de que cuando se vayan a comunicar contigo no tengas que repetir lo mismo porque ya lo leyeron. Esa es una manera de acelerar el proceso de aprendizaje. Tienes que determinar entonces el formato que vas a trabajar. Si es un contenido redactado para un blog, si vas a crear videos o si vas a crear webinars, lo que entiendas que sea más cómodo para la audiencia. Una vez determinado eso, vas entonces a trabajar ese contenido por las diferentes plataformas que ese cliente ideal puede estar, ya sea YouTube, ya sea Instagram o Facebook o la red social que se encuentre, para poder comenzar ese proceso educativo. El próximo paso, el tercer punto es que necesitas entonces trabajar una medición, medir ese efecto de ese contenido educativo y seguir ajustando en la marcha. Es importante que puedas identificar la interacción que tienen las personas con ese contenido, verificar las analíticas de esos contenidos educativos, cómo responde ese cliente ideal en las diferentes plataformas. Y si hay algún tipo de retroalimentación de la audiencia, es importante tomarlo en consideración y realizar esos ajustes para seguir ajustando la estrategia de ese contenido educativo. El punto número 4. Si después de ese contenido educativo tú realizas una oferta, que esa oferta pueda estar sumamente clara y que no sea, no haya espacio para dudas. Si después de ese contenido educativo o en alguna otra publicación realizas un contenido de ventas, pues pueda estar detallado de manera clara y concisa, destacando los beneficios del producto o servicio y cómo resuelve específicamente las necesidades de ese cliente en determinada situación. Tienes que utilizar un lenguaje que sea sencillo, que sea directo, evitando utilizar terminología compleja
nada que pueda confundir o abrumar a ese cliente. Después que tenemos esa propuesta lista, tenemos ese proceso de facilitar si la persona en efecto está interesado en realizar esa compra, que podamos tener un proceso de compra sencillo. Y cualquier duda que la persona tenga, pues hay personal disponible que pueda atenderlo. Una vez que pasamos de de esa oferta educativa, que tenemos una oferta también disponible, pero el propósito principal es educar a las personas. Que las personas no se sientan que me están vendiendo por vender. Simplemente es, pues mira, aquí está el contenido educativo, está esta oferta disponible. Queda a discreción de la persona, pero que no se sienta que se vea presionado a hacer o sea, comprar un producto o servicio. Simplemente es algo que está disponible. Ya más adelante puedes trabajar otros contenidos ya de mercadeo enfocado a provocar a que la persona tome la decisión de compra de que tú eres la mejor alternativa por el producto o servicio que tienes. Pero en este momento particular, el enfoque es educativo. Pero hay una oferta disponible de todas maneras. Entonces, si en efecto resulta una venta, pues es importante que podamos darle un seguimiento después de la venta, enviándole algún correo o alguna llamada para ver cómo fue la experiencia, como si todo está bien, si necesita alguna asistencia adicional, que se sienta ese detalle, que se sienta que se preocupan por él. A veces una llamada o un email puede ser un gran detalle. Es importante que pueda solicitar retroalimentación. Si el contenido educativo le ayudó a tomar la decisión de compra o algo que te pueda arrojar alguna luz para mejorar alguna área, pues es la mejor oportunidad porque ya el proceso se completó. Pero comenzó todo con un proceso educativo. Entonces, una vez que tienes esa retroalimentación, pues vas ajustando en el proceso que se necesita para fortalecer la oferta educativa, y puedes tener algunos detalles que quizás se pueden mejorar en el proceso de venta, pero lo importante es que el mensaje se puede entender y que gracias a ese contenido educativo eventualmente surgió la venta. Es importante que puedas indicarle a las personas de que pues ahí están en las redes sociales, cualquier cosa, están a la orden, que puedan ir a unas páginas particulares para que se mantengan al día de cosas nuevas que puedas traer o detalles para que puedan mantener contacto con esa persona. Repasamos. Es importante tener un contenido educativo porque muchas veces las personas no saben qué hacer o las implicaciones que necesitan conocer para salir de la realidad actual y moverse a una realidad deseada. Y ese proceso de transición es sumamente vital, ese proceso educativo con un contenido de valor que puedan comprender todos los detalles de la situación, qué opciones tienen, qué gastos deben tomar en consideración, qué cosas no deben hacer, qué cosas se pueden hacer. Y todos esos detalles son sumamente valorados por las personas porque te ayuda a posicionarte frente a frente a esa audiencia como que eres la persona que tiene el peritaje necesario para poder ayudarlos y que también cuentas con una oferta disponible que no es el, el objetivo principal, dado que el objetivo es educar, pero que también tienes una oferta disponible porque eres un negocio, obviamente, pero que tienen una oferta disponible para trabajar eso, pero que no se sienta de que la persona le estén tratando de vender. Es simplemente tengo esto disponible como una alternativa más. La persona, si necesita o una asistencia adicional, se va a comunicar contigo porque tú lo estás ayudando a educar. Y es por eso es tan importante ese proceso educativo. Muchas organizaciones cometen el error y se enfocan en solamente la venta. Y no se puede vivir de la venta porque la venta es parte de un proceso. Y para que suceda ese proceso, entiéndase la venta, tiene que pasar unos sucesos anteriores. Si suceden esos sucesos o esos eventos, la venta se va a dar y se va a hacer
un proceso llevadero, va a ser un proceso cómodo para el cliente y también para el vendedor o la persona que esté a cargo de vender el producto o servicio. Espero que este contenido haya sido de valor, sea de mucha utilidad para ti. Si entiendes que este contenido es importante, compártelo con las otras personas para que puedan tener esta visibilidad dentro del concepto del cliente ideal que los pueda ayudar a trabajar esos contenidos educativos y puedan continuar siguiendo hacia adelante. En la descripción de este episodio voy a colocar mis redes sociales por si no me estás siguiendo. Y te ha hablado José Rivera, tu coach empresarial.